Estamos con el doctor Marco Antonio Velilla Moreno, nuestro humanista, el hombre que ha revolucionado las letras, el hombre del conocimiento, y que fue la sombra, el brazo derecho de un expresidente que nadie podrá olvidar en Colombia, del doctor Belisario Betancur Cuartas. 40 años al lado de Betancur Cuartas. ¿Qué significaron para su señoría esos 40 años? Pues William, muchas gracias por tus palabras. Belisario Betancur es una de las personas que constituye como un referente frente a la juventud de lo que es la construcción de un proceso personal y cómo, a pesar de que se tengan las más adversas situaciones y se nazca en la máxima pobreza, a través de la vía democrática, sin necesidad de secuestrar ni extorsionar, se puede ir de alguna manera avanzando peldaño a peldaño y lograr lo que él logró desde el punto de vista de ser humano, de sus relaciones de carácter, diría uno, personal con los grandes pintores, los grandes escultores, los grandes escritores. Y por otra parte, ser el hombre de Estado y el hombre de alguna manera que todo el mundo evoca como una persona eminentemente comprometida con la cultura en todas sus manifestaciones. Entonces, precisamente cuando se tiene una trayectoria como la del presidente Betancur, lo único que uno tiene que es agradecer, porque ahora todo el mundo piensa que los procesos son inmediatos, que son rapidísimos, que cualquiera que conozca, salga de la tienda del barrio, ya puede ser presidente de la República. ¿Cómo llegó, cómo se dio esa relación entre ustedes dos? Yo conocí al presidente Betancur en una conferencia en la Bolivariana. Nosotros somos de la Universidad Pontificia Bolivariana y gracias a una persona muy especial que es el doctor Rodrigo Puyo, él me sugirió con Alfonso Espina, que posteriormente desapareció, fue secuestrado es toda una tragedia personal, fue secretario general de la presidencia. ¿Y asesinado? Fue secuestrado y posteriormente vendido hasta el cadáver. Ay, no, Una por Dios. situación verdaderamente, un gran caballero, un gran señor, una familia lindísima, que ahora tuve la oportunidad de volver a ver a su señora, una gran dama, y a su hijo. Y entonces, de esa manera llegué yo a la presidencia de la República y comencé allí, digamos, un proceso que paulatinamente me fue aproximando, y entonces... Hasta convertirse en el mejor alumno él. Yo traté, yo Sí, creo que hay porque muy es que grandes todos los alumnos. reconocemos así, por su trayectoria, por su trabajo al lado de él, porque para nadie es un secreto de la manera como usted escaló y cómo llegó a la cúspide gracias al empuje que le dio el presidente Betancur. El presidente, yo lo acompañé, digamos, en el Palacio de Nariño, estuvimos tratando, digamos, me sorprendió una vez cuando me citó a Palacio a desayunar a las 5:30 de la mañana. Uy. Y yo pensé, dije, no, pues, quién sabe de qué me va a designar. Y entonces yo le dije, presidente, de que, pues aquí estoy. Me dice, es que yo he pensado que usted se puede poner a pensar en el desarrollo integral del niño colombiano. Entonces yo le dije, pero presidente, yo creo que usted se equivocó
completamente de entrevista porque yo, primero que todo, soy soltero. Segundo, no tengo sobrinos. Y me dice, precisamente, usted tiene todo el tiempo para pensar en qué debe ser un niño integral. Entonces fue una cosa muy linda porque nos llevó a la creación de la Fundación Rafael Pombo y el Museo de los Niños. La Fundación Rafael Pombo, cuando yo viajé por 13 ciudades después de ese... Y entonces el de la iniciación musical decía, no, es que el niño integral es aquel que comprende la música, es el lenguaje universal, que de alguna manera pues está la melodía, la polifonía, que los contrapuntos, las fugas, y evidentemente pues eso trasciende cualquier frontera. Llegaba uno donde los de la expresión corporal, entonces decían, los maestros decían, no, es que el problema es que mire usted es completamente cuadriculado porque usted ha reprimido todas sus fuerzas interiores. Entonces llegaba donde los de la expresión gráfico-plástica, donde los de la poesía, donde los de la literatura, entonces decían, no, es que el problema es que quien en un momento dado se incorpora en la literatura, pues entonces conoce las civilizaciones, conoce de alguna manera el heroísmo, los grandes valores, etcétera, y es una cuestión completamente atemporal. Entonces yo llegué completamente, digamos, y lo único que pensé fue, lo único que yo tengo claro es que no soy un niño integral, que sería lo que me faltó. Y entonces, en ese momento dije, a uno no le dejaban tocar las porcelanas. Entonces, porque las quebraba y no lo dejaban coger las cosas. Entonces, de ahí empecé. No lo dejaban meterse en las conversaciones de los mayores. Empezando por ahí. Entonces, yo tenía que esconderme detrás de los muebles para poder escuchar a mi papá, que era un gran conversador. Entonces, empecé a mirar. ¿Su señor padre cómo se llamaba? Marco Antonio Velilla. También. Y mi abuelo también. Entonces resulta que él le llevaba 20 años a mi madre, pero uno no podía estar en las conversaciones de los mayores, no podía coger las cosas. Entonces yo me puse a buscar donde había museos interactivos, donde uno aprendiera tocando, cogiendo, sintiendo. Y entonces fui al Museo de los Niños en esa época de Caracas, a la Villette en París, a un museo en Dinamarca. Y por otra parte, pues entonces, después de haber recorrido todas, digamos, la iniciación literaria, la musical, la literatura, la poesía, todo lo que recomendaban los grandes maestros, entonces finalmente un día se me pasó por la cabeza, el niño integral es el niño libre. ¿Y quién es el niño libre? El que tiene capacidad de opción, o sea, el que de alguna manera tiene todos sus referentes y siente que su forma de desarrollarse, de construirse es a través de la música, de la literatura, de la poesía, de la expresión corporal. Y de los mayores. Por supuesto, pero entonces evidentemente quien tiene referentes. Entonces, si solamente ya, digamos, entrado a los 70 o los 80 años pretende ser músico, pues por supuesto nunca fue un niño integral. Entonces lo importante es la oportunidad de mirar la sensibilidad que tiene para efectos de que escoja cuál es la vía correcta para profundizar en su humanismo, en su construcción como persona y como persona incorporada a una sociedad y a una familia y a una amistad y a una, digamos, a una ciudadanía. Entonces, por eso, desde entonces, tratamos a través de todas esas vías, que yo quise ser músico primero que todo, evidentemente las circunstancias económicas de ese entonces pues me hicieron que siguiera más la carrera del derecho y dejara de dirigir grupos musicales y dejara de pensar en ser un director de orquesta. Entonces, finalmente terminé, por ejemplo, diseminando la ética a partir de los conciertos, de la poesía, de la iniciación literaria, y creo que allí hay un trabajo, digamos, de pedagogía ciudadana, de pedagogía colectiva, que es mirar cuál es
lo que le llega a los niños, a los jóvenes, qué escenario cerebral hay, y encontrar una vía que a ellos les parezca de alguna manera atractiva, para que estas cosas que parecen tan profundas y de fondo, pero que son tan esenciales y tan necesarias, verdaderamente construyan cohesión social, construyan en un momento dado solidaridad y permitan que a través de la profundización de la identidad de cada una de esas personas lograremos una gran ciudadanía. Otra persona que influyó mucho en su vida fue un pariente suyo, Pedro Juan Moreno Villa. Pedro Juan era primo lejano, pero fue una persona Extraordinario. que fue una gran persona una persona de una gran sensibilidad y de esas personas que saben el significado de la amistad y que enseñan el significado de la amistad. Total y absoluto. De eso sí no le quepa la menor duda. Yo tuve con él muchos acercamientos, logré acercarme a él, acompañarlo, y me di cuenta de lo que usted me acaba de expresar. Qué hombre tan generoso y tan grande. Luego se mete a estudiar Derecho, su señoría. Y ahí, obviamente, brilló hasta ocupar la magistratura. Llegó a ser magistrado del Consejo de Estado, siendo el más sobresaliente de todos. Porque la verdad es que yo, que tuve acceso por otras personas, gracias a mi columna, que se llama La Barca de Calderón, allá la mantenían encima de la sala plena, porque decía, a ver de qué habló este señor. Y yo me sentía muy orgulloso, que muchas veces yo hablaba de su señoría y de sus debates y de la manera como usted se paraba en la raya y decía cosas inteligentes y cosas que le interesaban al país y que desasnaron a más de un colega suyo, porque de eso se trataba. No sé ahora cómo estará eso. Desafortunadamente, esos hombres como usted, yo creo que ya no vuelven. Escuchaba yo a un gran amigo mío, a Luis Fidel Moreno, un Rumier, con raíces en Santa Fe de Antioquia, un hombre de muchas lecturas. Me dijo, William, yo quiero tener este libro. Belisario Betancur, un humanista universal. Y aquí lo tengo, y se lo voy a hacer llegar gracias a su señoría. Cuénteme de este libro. Bueno, esa fue, digamos, este libro... Porque es que todo no se puede quedar aquí en lo que hablemos. Eso tenía que quedar consignado en algo. Yo, después de tantos años con el presidente y observando esa belleza de carrera, esa vinculación con los científicos, con los más, digamos, los más grandes hombres de letras de varios premios Nobel, con grandes pintores, con grandes escultores y una vida tan polifacética, con el doctor Bernardo Ramírez, su gran amigo del alma. Íbamos a hacer la biografía. Amigo del presidente Betancur, ¿no? Muy amigo del presidente Betancur, y él me llamó un día y me dijo, vamos a hacer la biografía usted y yo, porque las personas querían más era profundizar y explotar un tema que el presidente
fue muy doloroso, que fue el tema del Palacio de Justicia. Entonces nosotros queríamos exaltar esta otra cantidad de dimensión y toda esta grandeza, inclusive ya como expresidente. Y por supuesto, pues tuvimos varias reuniones. Entonces muere Bernardo Ramírez y quisimos, yo dije, me llaman de la Academia Colombiana de la Lengua precisamente porque el presidente en su momento había sugerido mi manejo del idioma, y por otra parte el doctor Jaime Posada, que era el director de la Academia. Entonces yo dije, el discurso de posesión se lo voy a dedicar al presidente Belisario Betancur y voy a solicitar que haya una persona que conteste ese discurso, que sea un académico honorario, un académico de una gran, digamos, talla, pero que conociera la vida también del presidente Betancur, para que de alguna manera pudiéramos hacer un bonito acto de posesión. La academia no tenía, digamos, eventos presenciales hacía 3 años después de la pandemia, entonces el primero fue este, con tan mala suerte que el doctor Carlos Rodado Noriega, que era quien iba a hacer el discurso de recepción, esa misma semana que habíamos escogido el 11 de noviembre, le dio COVID. Ay, Dios Entonces, mío. pero con toda la fuerza, con toda la buena voluntad, le grabamos en la casa, a pesar de lo débil que se encontraba, el discurso, de manera que se transmitió, y la academia pues tuvo una muy buena. Entonces con el doctor Rodado me dice, hombre, la academia va a publicar el discurso, pero lo que yo escuché y lo que yo traté de hacer debe de alguna manera como tratar de materializarse en alguna pequeña obra. Entonces hicimos esta obra y aquí hay una galería, digamos, de fotos. Porque hay una imagen vale más que 1000 palabras. Y veo ahí que están los más importantes hombres del mundo, de las letras, de la pintura, de la música. Por aquí, por ejemplo, están la época en que precisamente estábamos en el Consejo de Estado, con el Instituto Caro y Cuervo también, con Edgar Morin, que es el filósofo francés vivo más importante. Que cumple ahora 102 años. 102 años. Y con él hicimos una fundación hace 23 años, que es la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complexus, donde está Fernando Savater, Edgar Morin y Belisario Betancur. Estaba Rodrigo Escobar Navia, ya fallecido. El ministro del presidente Gabriel Betancur Mejía, estuvo Lilian Suárez y, digamos, un grupo de rectores y de intelectuales, y hemos, digamos, continuado ese trabajo de articular las disciplinas, porque el pensamiento complejo no es otra cosa que algo que, digamos, frente a un problema concreto, el economista o el abogado o el administrador o el ingeniero tienen una óptica parcial del problema. Entonces se necesita que todas esas ópticas se reúnan para solucionar el problema. Y la causa no da efecto, porque la misma solución puede dar diferentes efectos, depende de dónde opere. Si yo voy a decir lo mismo que estoy diciendo aquí, en Ipiales o en Cúcuta, es distinto a si lo digo en Valledupar, o si lo digo en Medellín, o si lo digo en Quibdó. Todo depende de la idiosincrasia y depende del contexto, de los hábitos, de las preexistencias, de la forma digamos, de la sensibilidad que tengan las personas. Entonces, por eso yo diría que Belisario es una persona que, con un origen tan humilde, se relacionó con todas estas formas y con todas estas disciplinas. ¿Cómo llegó él a ese mundo? A base de perseverancia, de esfuerzo, de un gran Porque sacrificio. una sociedad tan cerrada, como para que hablemos claro,
como la de Bogotá, cómo la penetró, porque aquí la cosa, esta política coctelera se circunscribe exclusivamente a determinados sectores y es muy excluyente. Y Belisario Betancur se pasó por encima de todos esos parámetros y logró llegar donde está en la historia de Colombia. Marco Fidel Suárez, que forma parte de la academia como fundador de la misma, porque ahí existe la mano de los antioqueños y de qué manera. Gentes que han brillado con luz propia contra este círculo cerrado bogotano. No, el presidente, digamos que tuvo una trayectoria, decíamos, de mucho sacrificio. Él inclusive pensó en ser sacerdote. Y una de las, digamos, de las anécdotas que se cuentan aquí es cuando él es expulsado del seminario por el cardenal Muñoz Duque. ¿Cómo? Y él es expulsado porque hace en verso unas trovas... Por el amigo de Lucas Caballero. Hace unas trovas contra el profesor de latín. Sí. Entonces, que caigan rayos contra el profesor de latín, termina la trova esa. En ese momento, entonces lo expulsan y Monseñor Felicenao Botero lo acoge en la universidad. Años después... Felicenao Botero de Antioquia. El rector magnífico de la Bolivariana. Sí. Entonces él, digamos, después de dormir en las calles, termina en el internado. Ah, él dormía por un asiento y un parque. Ah, ¿cómo no? Entonces termina en el internado de la Bolivariana. Sí. Y posteriormente, con respecto a la anécdota con el que posteriormente sería el cardenal Muñoz Duque, entonces se encontraron en el palacio. El uno como cardenal y arzobispo de Bogotá y el otro como presidente de la República. Entonces, ¿y eso cómo fue? Entonces que el cardenal estaba muy preocupado porque no sabía cómo lo iba a tratar el presidente Betancur después de que lo había expulsado del seminario. Entonces el cardenal le pregunta al presidente, cuénteme, presidente, ¿y usted pues tiene algún mal recuerdo de mi parte? Entonces el presidente le contesta, no señor, por el contrario, no tengo sino agradecimiento con usted. Y entonces el otro, muy sorprendido, le dice, ¿por qué? Y dice, porque si usted no me echa del seminario, yo estaría en el puesto suyo. Entonces, eso es hermoso. Entonces todo eso está, digamos, esas son de las anécdotas de las que se pueden contar. En este libro tan pequeño, tantas cosas. Se hizo una síntesis precisamente como de todos esos grandes amigos que tuvo él, las tertulias del Automático, con León de Greiff, con los grandes poetas de toda esa generación, las tertulias que tuvo en Medellín, digamos esa relación con Saramago, con García Márquez, con Vargas Llosa, esa relación tan bonita también con el maestro Botero, con escultores como maestro Arenal Betancur, personas Mansur, tan especial que hasta el final fue su vecino. Que era de la junta directiva de la Fundación Santillana. Entonces cuando él ya decide no intervenir más en política, yo por eso nunca estuve pues, en política realmente, porque pues yo me fui a estudiar a Francia, a ser fui tal vez el primer colombiano que estudió Derecho Económico, regresé para crear el Departamento de Derecho Económico del Externado, a dirigir la oficina de Fernando Inestrosa. ¿Usted estuvo en el Externado?
y dirigiendo la oficina de Fernando Inestrosa, una persona pero completamente... estos son cuentos que yo no sabía. Pero ese es de alguna manera como el respeto que, a pesar de que se tengan diferentes ideas, Y el todo doctor eso es la herencia de Betancur. y entonces, a pesar de todo lo que sucedió, el tema del Palacio de Justicia, Fernando Inestrosa y Belisario Betancur tuvieron una amistad entrañable hasta el final de sus días y eran inseparables a pesar de, digamos, de toda esa pérdida No, tan qué grande belleza esto. Esto es que, una joya. que tuvo digamos, tantos magistrados, gente tan extraordinaria que murió en el Palacio de Justicia, ¿no? Entonces, yo creo Bueno, que César Gaviria le hizo un debate terrible al presidente Betancur. Y yo lo veo ahí con él, en unas fotos, y Gaviria muerto de risa. ¿Eso qué significado tiene? el presidente Gaviria, ¿O no se sorprendió mucho de que usted lo hubiera llevado allá? el presidente, queríamos hacerle un homenaje a Edgar Morin, el gran filósofo y sociólogo francés, que fue el que presidió el grupo de sabios para el siglo XXI de Francia. Entonces, el presidente Betancur era muy enemigo de los homenajes. Y yo dije, pues el mejor homenaje Como los grandes hombres. que puede tener el presidente Betancur es el homenaje que le haga una persona que lo atacó. Entonces hablé con el presidente César Gaviria, quien muy gentilmente y muy generosamente me dijo, listo Marco, vamos a hacer unas palabras para el presidente Betancur, vamos a hacer de alguna manera como una pausa en la historia. Entonces cuando el presidente Gaviria llegó y se le sentó al lado y adicionalmente después se para y le hace un discurso, entonces luego yo hice algunas palabras y el presidente Betancur digamos, me regañó diciendo que la gente pensaría que él se estaba haciendo un auto-homenaje. Entonces Edgar Morin, el filósofo, regañó al presidente ¡Ah, qué Betancur. vaina tan buena! Esto está en el discurso de Carlos Rodado porque todo eso está grabado, donde dijo, no, es que quien nos reunió fue Marco Velilla, que si bien no llegó a dirigir una orquesta, pues de alguna manera logra armonizar todas estas personas que piensan tan diferente. Y entonces ya el presidente Betancur, y precisamente esta foto es cuando yo le estoy dirigiendo diría uno como el discurso a él, completamente, digamos, asombrado. Y quise, en este libro, digamos, saqué uno de los versos de él, que era tan enemigo de la biografía y de las memorias, que sí las quería hacer Bernardo Ramírez y él en su momento se dejó tocar por eso. El caminante, otros dirán por mí quién quise ser. Yo solo sé decir que no lo fui, pero quiero explicarte. Quise ser el que entraba y salía de las horas casi siempre de paso, el que cruzaba del éxtasis al vértigo y aquel que lo apuraba todo con delirio, el mismo que exprimía la vendimia, el jubiloso, en fin, agonizante, cada vez que el terror sobrecogía un respiro, una flor, un elemento. Otros dirán por mí, nunca lo supe. Belisario Betancur. Entonces, esto precisamente era el introito a lo que él nunca supo que era que le íbamos a hacer esta síntesis de esa bella obra y de esa bella vida y de ese referente que constituirá siempre para nosotros. El 4 de febrero se cumplieron los 100 años del natalicio del presidente Betancur. 100 años. Y él murió feliz allá en... No, él murió aquí, ya, digamos, un tanto deteriorado. Solicitó que no le hicieran los homenajes que se le hacen a los expresidentes, como lo hizo Alberto Lleras Camargo, que era uno de sus referentes obligados. Entonces solicitó que lo velaran
en la Academia Colombiana de la Lengua. donde está su señoría. Entonces, por eso tiene tanto significado Todo. desde el punto de vista de lo que hicimos con el doctor Carlos Rodado en esta pequeña obra y en esta pequeña homenaje Pues a esa créame que memoria. lo felicito.